Buena gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de clases particulares de M2. Hoy vamos a resolver un ejercicio de física, de dinámica. Será un bloque en un plano horizontal y con rozamiento. Comencemos. Bien, aquí tenemos nuestro enunciado, tenemos también un pequeño esquema del problema. Nos dicen que se arrastra un cuerpo de 40 kilogramos, este es el cuerpo, el bloque azul, por una mesa, tirando de él con una fuerza de 200 newton. Aquí tenemos la fuerza, que forma un ángulo con la horizontal, esta discontinua sería la horizontal y este es el ángulo alfa, pues forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Determina la aceleración del cuerpo, aquí tenemos la aceleración, suponiendo que el coeficiente de rozamiento vale 0,3, aquí tenemos el coeficiente de rozamiento. Bien, lo primero que vamos a hacer es escribir nuestras fuerzas sobre un diagrama, sobre unos ejes. Bien, aquí tenemos los ejes coordenados. Entonces el centro sería como el centro del bloque. Y vamos a dibujar cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque. El bloque tiene masa, por lo tanto, actúa el peso. Bien, vamos a ponerlo aquí en los ejes. El peso, lo voy a borrar de aquí. Siempre también tendremos una fuerza que es perpendicular a la superficie de apoyo. Si esta es la mesa, tendremos una fuerza perpendicular a ella, sería esta, que sería la normal, en contraposición al peso. Tendríamos aquí, en el eje vertical, la parte positiva, la normal. Voy a quitarla del bloque. Luego también tenemos en el eje X esta fuerza. Vamos a dibujarla aquí en discontinuo porque la vamos a descomponer sobre los ejes. Tenemos esta fuerza y sobre el eje X caería su componente horizontal, F sub X. Y sobre el eje Y caería la componente vertical, F sub Y. Las fuerzas siempre tienen que caer sobre los ejes si no se descomponen. ¿Cómo? Aplicándole el ángulo que forman con la horizontal según sea el eje X o el eje Y, el seno o el coseno. Bien, nos dicen que este bloque, a ver, aquí dice la aceleración del cuerpo suponiendo que el coeficiente de rozamiento, es decir, hay rozamiento entre el bloque y la superficie. Si hemos decidido que el movimiento va a ser hacia la derecha, lo tenemos aquí dibujada la aceleración hacia la derecha, en ese caso la fuerza de rozamiento será opuesta a ese movimiento, es decir, hacia la izquierda. Vamos a ponerlo en los ejes. Esta sería la fuerza de rozamiento que se opone al avance del bloque. Bien, lo voy a quitar de aquí. Y ahora, vamos aquí en una parte, descomponer la fuerza F. Es decir, F es igual, F sub X, la componente X, es igual a la propia fuerza y aquí tenemos que decidir seno o coseno de 30. Fíjense, si pueden dibujar el ángulo a la vez que la fuerza, sin levantar el lápiz del papel, eso significa que ese es el lado del coseno, ¿vale? Entonces sería, en este caso, coseno de alfa. Luego, para FI, repetimos el procedimiento y en este caso sería la fuerza por el, pues, en vez del coseno, el seno, ¿vale? Porque esta fuerza I nos la trasladaríamos aquí enfrente y estaría justo en el lado opuesto al ángulo, por lo tanto, el seno de alfa. Sustituimos esto por los valores que conocemos. La fuerza sabemos que es 200 newton por el coseno del ángulo que sabemos que es 30. Lo metemos en nuestra calculadora y nos da que la componente X de la fuerza, o sea, F sub X, es de 173,2 newton. Ahora aquí, en la componente Y sería también la fuerza que es 200 por el seno de 30. Metemos en calculadora y nos da 100 newton. Y ya de paso, ya que estamos, vamos a calcular el peso, que sabemos que el peso siempre es la masa por la gravedad, en este caso la masa es de 40 kilogramos, la gravedad es 9,8, operamos y esto nos da 392 newton. Vale. Ahora vamos a analizar este movimiento, el movimiento de este bloque, pero por eje. Primero, el eje X. En el eje X, la suma de fuerzas
tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque en el eje X nos movemos, ¿vale? Segunda ley de Newton, masa por aceleración. Entonces, colocamos en el lado izquierdo donde tenemos la suma de fuerzas, sigma F, suma de fuerzas, ponemos las fuerzas que actúan en el eje X, nos vamos a nuestro diagrama y vemos que en positivo tenemos a F sub X, pues la colocamos. F sub X, no hace falta que pongamos el más delante, si lo ponen no pasa nada. Y a F sub X habría que ponerle en sentido negativo, habría que restarle F sub R, la fuerza de rozamiento, ¿vale? Porque está en el sentido negativo de las X. Y ya no hay más fuerza en el eje X, por lo tanto, esta suma, que en este caso es dar una resta, porque una es negativa, pues esta suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bien, seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Pues sabemos que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. Vamos a sustituirlo aquí. Sería F sub X menos el coeficiente de rozamiento por la normal. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Ahora, si nosotros quisiéramos, podemos despejar la m al lado izquierdo para ver cuánto vale nuestra aceleración. Sería que F sub X menos nu por n partido todo dividiendo, porque aquí la masa multiplica la aceleración, pues al otro lado tiene que dividir por la masa. Y todo esto es igual a la aceleración. ¿Qué pasa? ¿Podemos sustituir la fuerza, la componente X de la fuerza, F sub X? Sí, sabemos que vale 173,2. Luego pondríamos un menos, el 0,3, que es el coeficiente de rozamiento, pero nos falta la normal. La masa también la tenemos, pero nos faltaría el valor de la normal. Y para ello nos vamos a ir al eje Y. Eje Y, que es donde aparece la normal. En este caso, la suma de fuerzas no es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque en el eje Y el bloque no se desplaza, el bloque ni sube ni baja. Por lo tanto, la suma de fuerzas en este eje es igual a 0. Ahora debajo voy a sustituir quiénes son esas fuerzas. Bien, en el sentido positivo de la Y tenemos la normal, ponemos N. También tenemos la fuerza, la componente Y de la fuerza, que está en positivo, pues N más F sub I. Estas dos son positivas, pero luego tenemos que va en contra al peso, pues menos el peso. En el eje Y ya no hay más fuerzas, así que sigo copiando un igual y 0. La suma de fuerzas es igual a 0. Y ahora, de aquí puedo despejar la normal. Sería que la normal pasa a ser igual a el peso que estaba negativo pasa a positivo y la componente I de la fuerza, F sub I, pasa negativa. Sustituyo aquí y es que la normal vale el peso que era 392 menos la fuerza, la componente I de la fuerza que era 100. Resolvemos y tenemos que la normal en este problema es 292 newtons. Y ahora ya podemos llevarnos este valor de aquí a lo que habíamos deducido antes en el eje X. Vamos a sustituirlo todo por su valor. F sub X sería 173,2 menos nu, el coeficiente de rozamiento 0,3 por la normal, que acabamos de averiguar que es 292. Y todo esto dividido por la masa. Y la masa es 40. Esto es la aceleración. Metemos en calculadora y nos sale que la aceleración es igual a 2,14 metros partidos por segundo al cuadrado. Y ya tendríamos resuelto nuestro problema. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que lo hayan entendido. Y ya saben, si les apetece, suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.